No es muy habitual que altos funcionarios estadounidenses se inclinen sumisamente ante los de otros países. Menos habitual todavía es que lo hagan en público y casi que uno tras otro, sin tiempo para respirar entre la reverencia de uno y la inclinación del siguiente. Y la creciente deuda pública de Estados Unidos tiene bastante que ver en ese desfile de poses serviles. El gobierno de Joe Biden es el más endeudado de toda la historia de su país. Y aunque dólar y deuda pública estadounidense son un matrimonio con siglos de existencia, en décadas recientes, la relación entre ambos se ha vuelto crecientemente tóxica y en estos meses aumentan las señales de que se ha degradado hasta niveles insostenibles. Ahí les va. El gobierno estadounidense debe más de 32 billones de dólares, es decir, 32 y 12 ceros uno detrás de otro. Una cifra que no deja de crecer, a un ritmo aproximado de 2.000 millones de dólares por día, 90 millones por hora, 1,5 millones por minuto o 25.000 por segundo, como prefieran. En el último mes, la deuda pública estadounidense aumentó casi $1 billón. Para que se hagan una idea, la cifra equivale aproximadamente a la del PIB de países como Suiza o Arabia Saudita. En otras palabras, Washington se endeuda en un mes casi tanto como lo que produce el mayor exportador mundial de petróleo en un año completo. No se trata de un fenómeno nuevo, salvo en su magnitud. Estados Unidos vive endeudándose desde hace décadas, porque como dueño de la impresora de una divisa codiciada en el mundo, pero sin respaldo real, ha podido, como quien dice, pagarse y darse el vuelto casi indefinidamente. Pero eso de indefinidamente es muy relativo, y las señales de alarma suenan con cada vez mayor frecuencia, por lo que la pregunta ¿hasta cuándo? O mejor dicho, ¿hasta cuánto? Resuena mucho últimamente. Pero antes de tratar de contestarla, vamos a aclarar algunos conceptos básicos. Todos sabemos lo que es una deuda y el concepto de la deuda pública estadounidense no es muy distinto. Cuando gastas más de lo que ingresas, debes endeudarte, es decir, pedir dinero prestado para saldar tus deudas. Eso es lo que hace el gobierno de Estados Unidos sin interrupción desde el año 1789. Desde entonces, solo entre 1835 y 36, Washington estuvo libre de deuda pública. Para hacerse una idea de las magnitudes de la deuda a lo largo de la historia, hablar en dólares es mala idea, porque $1 millón hoy no significa lo mismo que $1 millón hace un siglo, ni mucho menos lo mismo que hace 2. Por eso, para estos casos, lo que se hace es comparar la deuda pública con el Producto Interior Bruto de cada año, es decir, ¿qué porcentaje supone el endeudamiento respecto a lo que se produce anualmente? ¿La cuarta parte? ¿La mitad? ¿El total? ¿Más? Durante casi todo el siglo XIX, salvo en la Guerra Civil estadounidense, la deuda pública de Washington se mantuvo en unos parámetros, digamos, razonables, desde luego no muy distintos a los de otras naciones desarrolladas de aquellos años. Un 10%, un 20%, por ahí. Pero en el siglo XX comenzaron los saltos, o mejor dicho, los sobresaltos. En la Primera Guerra Mundial, en el crack financiero de 1929 y en la Segunda Guerra Mundial. Durante ese conflicto armado fue la primera vez que la deuda estadounidense superó el PIB nacional, es decir, por primera vez en la historia, el gobierno estadounidense debía más dinero de lo que todo el país era capaz de producir en un año completo. Sin embargo, y a pesar de esos grandes saltos, comparado con lo que le esperaba la deuda pública estadounidense en el presente siglo XXI, lo del siglo pasado debe ser recordado entre suspiros de nostalgia por los altos funcionarios estadounidenses de hoy en día, porque desde 2008 en adelante, la deuda pública del país se disparó como nunca, tanto en términos absolutos como comparados con el PIB. Por ejemplo, mientras el aumento de deuda por cada término presidencial entre 1989 y 2001 fue relativamente moderado, George W. Bush dejó el país con el doble de deuda que heredó de Clinton y como enésima prueba de la escasa diferencia que existe entre republicanos y demócratas en los asuntos trascendentes, Obama dejó a Estados Unidos con el doble de deuda a su vez de la que recibió de George W. Bush. Donald Trump, en la misma línea, sumó unos 9 billones más al endeudamiento, tantos como los que sumó Obama, pero en la mitad de tiempo. Joe Biden, superada ya la mitad de mandato, ya añadió otros 5 billones al bote de deuda.
Es decir, es muy difícil explicar estos datos simplemente con «es que los demócratas esto» o «es que los republicanos aquello», ni relacionarlo con las aventuras militares de la Casa Blanca como única explicación, puesto que Trump, sin iniciar ningún nuevo conflicto armado, elevó la deuda pública el doble que George W. Bush, que inició 2 guerras en apenas 2 años. Es obvio que semejantes cifras no se explican sin una crisis sistémica y de modelo. En el año 2020, por segunda vez en su historia y tras una década de vertiginosa escalada, la deuda de Estados Unidos llegó al 100% de su PIB. Es decir, el gobierno pasó a deber tanto dinero como el país es capaz de producir en un año completo. La única ocasión en que había ocurrido algo así, como comentamos hace unos minutos, fue durante la Segunda Guerra Mundial, para que se hagan una idea de la magnitud. Pero eso no es todo, porque en lugar de sobrepasar esa cifra para después retroceder, sobrepasó esa cifra para seguir disparándose y apenas 3 años después, el endeudamiento estadounidense actual está por encima del 120% de su PIB. Ahora, para saldar su deuda, el gobierno estadounidense debería conseguir tanto dinero como el que produce todo el país, no ya en 12 meses, sino en 14 o 15. Cuando el pasado 2 de junio se elevó el techo de la deuda, tras unas tensas negociaciones entre demócratas y republicanos, era previsible que el endeudamiento siguiera creciendo, pero pocos previeron que el aumento sería de más de $800 mil millones en un mes, que es aproximadamente el doble de lo que el gobierno federal ingresa mensualmente en concepto de impuestos. Y la ausencia de un horizonte a la vista, donde ese vertiginoso aumento no ya se revierta, sino que al menos se ralentice, está generando nervios en Washington y aliados. Porque una cosa es ser el dueño de la impresora de billetes y otra, que estos puedan imprimirse indefinidamente sin que tarde o temprano la burbuja te explote en la cara. Por eso, en estos días estamos viendo algunos comportamientos extraños, como por ejemplo, medios en absoluto sospechosos de posturas antisistema, como The New York Times, titulando que Estados Unidos vive de dinero prestado, lo que es un poco como descubrir el agua tibia, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. O el peregrinaje de un manso Antony Blinken a China, después de meses de retórica agresiva de Washington hacia Pekín, asunto al que dedicamos un video hace pocas semanas. Aunque hay que admitir que Blinken estuvo hasta digno, al menos comparado con la visita a inicios del mes de julio de la secretaria del Tesoro, la principal encargada de atender los asuntos relativos a la deuda gubernamental. En China, Janet Yellen hizo tantas reverencias que casi tuvieron que interrumpirla para que se detuviera. Tan exagerada fue su, digamos, inclinación a inclinarse, que si se fijan en las imágenes, el viceprimer ministro chino, Li Hufen, pareciera querer retroceder. Incómodo ante tanta sumisión. Llega a recibirla Xi Jinping y la mujer era capaz de romperse la espalda. Aunque tanto Yellen como Blinken, una vez terminada la visita, trataron de hacerse los rudos y volvieron a Washington casi que presumiendo de haberle dado una lección a esos chinos igualados, lo cierto es que lo que cuenta en diplomacia y geopolítica es lo que tratas en persona o plasmas en documentos, no lo que declaras a los micrófonos. Y tanto el lenguaje corporal de ambos durante su visita como el de quienes los recibieron vale más que 1000 ruedas de prensa. China se deshizo de 1/3 de los bonos de deuda estadounidense paulatinamente en los últimos 5 años, pero sigue siendo el país que más tiene por detrás de Japón. Y más importante todavía, es el único integrante de la jungla entre las naciones que todavía conservan una cantidad significativa de esos pagarés del Tesoro estadounidense, aunque al ritmo que crece esa deuda, esa cantidad significativa es cada vez más insignificante. En 2018, China era dueña de aproximadamente el 6% de la deuda estadounidense, mientras que ahora no es dueña ni del 3%. Pero si el motivo de preocupación en Washington fuera solo su deuda creciente, no sería para tanto, porque podrían seguir pagándose y dándose el vuelto como llevan haciendo décadas, como dueños de la impresora de dólares. Pero si a sus propios problemas de endeudamiento sumamos el contexto de creciente desconfianza en el dólar, el fortalecimiento de otras divisas y la posible creación de nuevas monedas, regionales o de ámbito casi global, como la del BRICS, de la preocupación se pasa fácilmente al nerviosismo. Y aunque en un panorama geopolítico tan revuelto como el actual es imposible tener certeza ni mucho menos aventurar fechas, todo indica que los tiempos en que Estados Unidos podían acumular deuda casi sin límite están llegando a su final, con todo lo que esto supone para un país que ha basado no solo su modelo interno en su capacidad de endeudarse, sino sobre todo el sustento con el que presionar, chantajear y controlar al resto del mundo.